a las 9, pero inicié con otro grupo que ni siquiera les doy clase, me equivoqué de alumnos. Les empecé les empecé a dar clase y ya me dicen, es que teníamos nosotros con otra maestra, y ya me aclararon que eran los grupos de instalaciones eléctricas, y ya dije, bueno, ¿qué pasó? Y entonces ya estuve revisando a quién le mandé invitación y se las mandé a ese grupo. Entonces, una disculpa bien grande, por eso se las saca. Ahorita que me di cuenta, pues ya me salí de la reunión y les envié invitación a ustedes. Pero bueno, lo bueno es que sí pudieron conectarse, y pues vamos a empezar. Les agradezco mucho y una disculpota por el error de la invitación. Voy a empezar a grabar la clase con el fin de que aquel que no pudo conectarse, pues me la puedan tener después, ¿no? Voy a empezar la grabación. Muy bien, pues ya está. Vamos a continuar con el tema de vectores. El día martes, lo que nosotros pudimos revisar, pues es cómo se compone un vector, cómo se representa. Vimos cómo se puede hacer operaciones con vectores, y vimos el método gráfico. También vimos del método gráfico, bueno, pudimos revisar tres métodos, que es el método de lo triángulo, el método del paralelogramo, y también revisamos el método del polígono, que también se le llama punta y cola. Entonces, vamos en esa parte. Pudimos empezar, déjenme ponerles como el resumen de los métodos. Aquí viene. Ok, aquí estábamos. Bueno, ya rayé toda mi presentación porque ya le di a otro grupo. Entonces, bueno, como les decía, vimos esta parte de métodos gráficos. Ya pudimos revisar el método de triángulo, pudimos revisar el método del paralelogramo. También vimos que de estos dos métodos, pues el única desventaja es que era para dos vectores. Entonces, ya para dos o más vectores, pues se usa el método del polígono, que también ya lo vimos. Estos métodos gráficos, pues tenían que dibujar muy exacto, hoja milimétrica, tener transportador, regla, y pues puede traer la desventaja de que no te salga exacto por algún problema de medición. Le vamos sumando ahí incertidumbre, ¿no? Entonces los métodos analíticos pues son más exactos, y de ellos revisamos lo que era el teorema de Pitágoras. Vimos que en Pitágoras es necesario que el triángulo que se forma con los vectores se forme un ángulo recto. Entonces es exclusivo para triángulos rectángulos. También pudimos sacar ángulos de estos vectores o de mi vector resultante a través de lo que era seno, coseno y tangente. Entonces, es importante identificar que para un triángulo rectángulo, pues definitivamente lo único que puedo trabajar es teorema de Pitágoras, función seno, coseno y tangente. ¿Qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo? Y vimos otro ejemplo, en donde teníamos un desplazamiento de un carro y luego primero se fue al norte y luego al sur con un cierto grado aquí, tenía un ángulo. Entonces, vimos que no era un triángulo rectángulo, que aquí tenía un ángulo diferente de apertura, y usamos ley de senos y ley de cosenos. Ahí vamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver método de las componentes, ¿sale? En este documento que se les compartió a través de la plataforma, viene pues los pasos para hacer el método de los componentes. ¿En dónde se usa? Bueno, pues se usa principalmente en vectores que no tienen pues ángulos rectos, que tenemos ángulos más bien vectores con ángulos, que no son como estos, sino que sí están ya con ángulos. Y vamos a irnos al ejemplo 3. Ajá. El ejemplo 3, de hecho, viene a partir de la página 23, adición de vectores no perpendiculares. Vamos a seguir el siguiente proceso.
Primero vamos a trazar nuestros vectores, lo vamos a hacer en nuestro plano cartesiano, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer en el plano. Los dibujo, ya que los dibujo, voy a identificar las componentes X y Y. Después voy a elaborar una tabla donde vaya vaciando mis datos, porque recuerden que nosotros para sumar vectores siempre tiene que ser el X con el X, el Y con el Y, el Z con el Z. Lo vimos el ejemplo este de las manzanas, las naranjas, es manzana con manzana, naranja con naranja, etcétera. Entonces, esta tabla lo que me ayuda a hacer es organizar para que no me confunda y que siempre esté sumando X con X y Y con Y. Entonces voy vaciando la información de cada vector, ya que tenga toda la tabla de identificado todos mis vectores y componentes, voy a sumar vectores X y Y voy a sacar la resultante, ¿sale? Voy a obtener una componente resultante en X y uno resultante en Y. Y de ahí, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y la función tangente para hacerlo. Vamos a hacer este ejemplo de Camila y Beto, donde están partiendo de una base y realizan varios movimientos, ¿sale? Entonces, lo vamos a hacer. Voy a ahora compartirles un PowerPoint. Entonces, cuando tengan alguna duda, por favor, díganmela, porque como me voy al PowerPoint, luego no veo los mensajes. Entonces, por favor, me echan un grito. O si no pueden escribir porque no, hablar porque no sirve su audio, si alguien escribe, alguien que sí le sirve el audio me dice. Ok, aquí está el ejercicio. Dice, Camila y Beto están en discusión partiendo de la base de operaciones. Realizan los siguientes movimientos y viene un vector A, que es el desplazamiento de 2.65 kilómetros, 150 grados antihorario. Recuerden que ese siempre es importante mencionar así los vectores para identificarlos en su cuadrante. Como son 140, inmediatamente me doy cuenta que está en el segundo cuadrante, está entre 90 y 180, ahí va. El vector B es de 4.77 a 252. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues está en el tercer cuadrante, está menor a 270 y mayor a 180. Y el vector C, que es de 3.18 kilómetros, está a 332 grados, es decir, en el cuarto cuadrante. ¿Qué voy a hacer? Primero estos vectores los voy a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, voy a dibujar mi plano. Ajá, ahí se me salió feo. Espérenme. Voy a dibujar mi plano. Entonces, recuerden siempre norte, oeste, sur. Y voy a dibujar primero el vector A. Como es de 140 grados, entonces yo sé que pues va a ir, son sus 90 más otros 50 grados. Entonces, vean, tú puedes usar cualquiera de los dos ángulos. Yo voy a usar el de 50 grados aquí, porque si 90 más 50, pues me da los 140 grados que me está diciendo el ángulo. Entonces, voy a identificar el ángulo con el que esté colindando con cualquiera de mis ejes, ¿sale? Entonces, aquí voy a poner 50. Pude haber usado el que está de este lado, que es de ahora 40, cualquiera de los dos, ¿sale? Pero nos vamos a ir ahorita con el de 50. Ahora voy a dibujar mi vector B. Mi vector B dice que es de 4.77. Aquí voy a ponerle A. 4.77 su magnitud y de 252. Entonces, como al 252 le voy a restar 180 para saber qué ángulo tiene con respecto a mi eje de las X, entonces me da 72 grados. Significa, lo voy a poner aquí con otro colorcito, significa que tengo aquí 72 grados, este será mi ángulo, y que de este lado pues será el resto, ¿verdad? Será 18. Ok, ya está mi B. Ahora voy a dibujar el C, que es de 3.18 con 332. Entonces, el C, pues al 332 le voy a restar 270 para dibujar este vector.
Voy a dibujarlo y está aquí. Este es el C, para acá hay 62, entonces quiere decir que para acá hay 28. Ok, puedo, si se dan cuenta, al dibujarlo puedo identificar cualquiera de los dos ángulos. Puedo trabajar con cualquiera de los dos. Lo importante es que con el ángulo que tú trabajes, identifiques quién es su adyacente y quién es su cateto opuesto. Este es el primer paso. Pongo todos mis vectores en mi plano cartesiano e identifico sus ángulos. Ajá. Después de aquí, ¿qué viene? Pues tengo que identificar sus componentes en X. Recuerden que todo aquel vector que tiene un ángulo tiene su componente en X y su componente en Y. Entonces, lo voy a bautizar con su mismo nombre del vector, pero pues con su eje. Este está en la Y, entonces se llamará AY. Dibujo aquí su componente y entonces será AX. Como les digo, pueden trabajar con el de 40, pero pues nosotros nos fuimos con el de 50, entonces lo borro. También vamos ahora a identificar el del siguiente vector, que es el B. El vector B, como les digo, pueden trabajar con cualquiera de los dos. Voy a trabajar con el de 72. Entonces, este es mi componente B, pero en X. Vean cómo está sobre el eje de las X. Bajo para encontrarme con mi punta de mi vector y este es mi componente en Y. Pude haber trabajado con este de 18 también, y entonces mi BY será este y mi BX el que se forme de este lado, con el que yo quiera. Entonces voy a trabajar con el de 72. Listo. Y ahora vamos a identificar sus componentes de mi vector C. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con 28 o con 62? Con el que ustedes quieran, pues identifico que es mi CY y este es mi CX. Si hubiera trabajado de este lado, entonces aquí sería mi CX, ¿sale? Entonces con el que ustedes quieran. Ay, por el eje. Listo. Ok, ya está mi diagrama, como en este caso es mi plano cartesiano con mis 3 vectores identificados y ubicados. He identificado sus componentes en X y en Y de cada vector, y entonces ahora voy a empezar a formar mi tabla para ir vaciando ahí mis datos, porque tengo que sacar el valor de cada uno de mis componentes. Cada uno tengo que sacarlo. Entonces, ¿cómo se llena la tabla? Ok, la tabla, pues, en la primera columna va el nombre del vector. Si tu vector se llama fricción, pues le pones fricción. Si tu vector se llama fuerza de una cuerda, pues le pones fuerza de cuerda. ¿Sale? Aquí va el nombre. Luego vamos a poner su componente en X y su componente en Y. Como les decía, esta tabla lo que me sirve es identificar, clasificar sus componentes para que yo sume X con X y Y con Y. Entonces, mi nombre de mi vector es A, B y C. Y aquí pondré el resultante. ¿Cómo se saca la resultante? Con la sumatoria de todos sus componentes de cada vector. Entonces tendré un componente en X, resultante, le voy a poner RX, y un componente resultante en Y. ¿Sale? Ok. Entonces, he identificado sus componentes. ¿Cómo le puse? Bueno, le puse AX, le puse AY. En B su componente es BX y su componente BY. Y en C lo mismo, identifiqué su CX e identifiqué su CY. Muy bien, ahora lo que necesito pues son sus valores. ¿Cómo saco AX y AY? Este vector me lo voy a llevar para acá. Voy a volverlo a dibujar para poderlo explicar. En el mismo dibujo. Ok, aquí está, con 50 grados. Yo identifiqué que tenía mi AY y hacia acá mi AX. Ok.
Aquí me voy a dar cuenta que este es un triángulo rectángulo que está formado por mis dos catetos y que entre ellos están formando 90 grados el ángulo, y entonces es un triángulo rectángulo. Puedo trabajar con este teorema de Pitágoras y con funciones trigonométricas sin problema. Entonces, voy a recordar mis funciones trigonométricas y las voy a apuntar aquí. Dice, seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa. Ok, vamos a ir desarrollando. Yo sí conozco A. ¿Cuánto vale A? Pues vale 2.65. Ese valor sí lo conozco. Ese valor, pues es el valor de su hipotenusa. Así como está mi triángulo, es su valor de la hipotenusa. Ok, el ángulo que yo estoy trabajando es de 50. Con respecto al ángulo de 50, ¿quién es su cateto adyacente? ¿Se acuerdan cómo identificábamos el adyacente? ¿Alguien me puede decir? AY. AY, exacto. ¿Por qué supiste que es el adyacente? Porque está rozando, por así decirlo. Así es, el que está pegadito al ángulo es el adyacente. Recuerden que adyacente significa el que está al lado, ¿no? Entonces, AY es el cateto adyacente. Y entonces, AX representa el cateto opuesto. Entonces, el siguiente paso, ya una vez que identifiqué mis catetos o mis componentes de mi vector, identifico quién es el adyacente y quién es el opuesto del ángulo que yo decidí trabajar. Pude haber decidido trabajar con el de 40. Ajá. Dijo, bueno, pues yo quería con este. Pues entonces el AX ahora sería tu adyacente porque es el que está al lado del de 40. Y tu AY sería el opuesto. Entonces, depende del ángulo, será tu cateto opuesto y el adyacente. Entonces, ahorita pues no trabajamos con este. Voy a quitarlo. Ok, ya está. Yo ya identifiqué quién es el opuesto y ya identifiqué quién es el adyacente. ¿Qué sigue? Pues tengo que sacar sus valores con mis funciones seno y coseno. Voy a empezar a reescribir mi función, pero voy a sustituir sus valores. Seno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Pues es 50, es con el que yo decidí trabajar. Es igual, viene la fórmula, cateto opuesto. ¿Quién es mi cateto opuesto de 50? Pues yo ya definí que es X, ya lo identifiqué. Sobre la hipotenusa, pues es el 2.65 kilómetros. Le voy a poner unidades. Entonces, obtengo aquí ya una ecuación sencilla, y con una sola incógnita. Entonces, de primer grado, de una sola incógnita está bien sencillo. Entonces, ¿qué hago? Pues quiero sacar a X, que es mi incógnita. Voy a despejar. Entonces, este 2.65 que está aquí me estorba. Lo paso al otro lado, está dividiendo, paso multiplicando. Entonces, me queda AX es igual a seno de 50 grados por 2.65. En este momento yo ya puedo hacer mi cálculo, multiplico seno de 50 por 2.65 y me da 2.03 AX. 2.03 kilómetros. Ahora voy con mi AY. Entonces ya hice lo que es seno, pues ahora voy con coseno. Entonces dice, coseno de un ángulo. ¿Quién es mi ángulo? Pues estamos trabajando con 50 grados. Dice la función que es el cateto adyacente. ¿Quién dice que era el adyacente? Pues dije AY, sustituyo el nombre, porque no lo conozco, entonces es tu variable que le pusiste. Sobre su hipotenusa, que es 2.65. Entonces, pues igual me sale una función, una ecuación de primer grado sencilla con una sola incógnita. Entonces despejo, está dividiendo, pasa multiplicando al coseno, entonces me queda así. Hago la operación matemática, me pongo coseno de 50 por 2.65 y me da 1.7. 1.7 redondeado kilómetros. Listo. ¿Qué hago? Pues estos valores que me salieron los voy a poner en mi tabla. Pero vean, hay que identificar algo. Mi AX, mi vector en X va hacia acá, hacia la
X negativas. Acuérdense que para acá son X positivas, para abajo son Y negativas y para arriba Y positivas. Quiere decir que mi vector AX es negativo porque va hacia esa dirección y mi vector AY es positivo porque va hacia arriba, mi componente. Entonces vacío la información. Me salió en AX, me salió menos 2.03 y en AY me salió más 1.7 kilómetros. ¿Sale? Hasta aquí vamos. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo, profa. A ver, dime. Bueno, en caso de que, por ejemplo, ya de la operación nos salga por defecto menos, ¿le añadiríamos otro menos o así lo dejaríamos? La operación. ¿Por qué razón? No, creo que en la operación no hay ningún. Si lo haces así, no hay ningún motivo porque te salga en la misma operación negativo. Porque tú estás identificando ángulos dentro de los 90 grados. Ok. Entonces, en sí no te saldría negativo. Pero ponle tú que sí te salga negativo, sí tendrías que multiplicarlo. Pero te digo, no, es imposible que en un seno y un coseno de menores 90 grados te salga negativo. Y tu vector, tu magnitud del vector siempre será positiva. Siempre, es una magnitud. Ok, profa. Sí, gracias. Entonces sí, no creo que te salga. Pero si es el caso, pues sí se afecta el signo. Ok, entonces ahora vamos con BX y BY. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces el ángulo con el que vamos a trabajar es 72. Lo voy a dibujar para que podamos hacer la operación e identificarlo. Entonces, voy otra vez a dibujar mi plano cartesiano. En mi plano cartesiano voy a dibujar mi vector, en este caso es el 4.77 kilómetros. El ángulo con el que voy a trabajar es 72. Ajá. Puedes trabajar con el que está acá, el chiquito, pero pues ya de ahí, como te digo, el único punto es que identifiques tu cateto. Entonces me voy para acá y este va a ser mi de X. Me voy para abajo y este va a ser mi de Y. Vean que también le pongo flechitas, porque esto es importante para la dirección y para mi signo negativo o positivo. Desde aquí ya puedo determinar mi X, más menos, el eje de los menos X. El eje también es negativo porque va en el eje de las X, entonces también le pongo negativo. Y ahora, ¿quién es el cateto adyacente y quién es el opuesto? Tengo que identificarlos de mi ángulo de 72. A ver, Alan, de mi ángulo de 72, ¿quién es mi cateto adyacente? BX. Exacto, porque es el que está ahí. Entonces, él es el cateto adyacente. Y pues así, por consiguiente, el cateto opuesto es el Y. Ajá, listo, ya identifiqué. Voy a volver a poner mis funciones para que me las aprenda, porque se me olvidaron o lo que sea, tú siempre tenlas a la mano. Les decía, si quieres tatuártelas, estas sí conviene tatuarte. Siempre las vas a ocupar. Entonces, si te las quieres tatuar, tatúalas ahí en tu mano. Coseno es igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa. Listo. Ya están, ya puedo hacerlo perfectamente. Voy a sustituir los datos. Entonces dice, seno del ángulo, ¿de qué ángulo? Pues de 72, es el que quiero yo trabajar. Es igual al cateto opuesto, en este caso es BY, sobre la hipotenusa, que es el valor del vector 4.77 kilómetros. Y entonces, pues me sale una ecuación sencilla, despejo para que me puedas obtener el valor de BY. Y entonces el 477 que está dividiendo va a pasar multiplicando al seno. Y entonces hago la operación matemática, me pongo seno de 72 en la calculadora por 4.77 me da 4.53. Como ya vi que es negativo, de una vez lo voy a poner, para que no se me olvide la tabla. Ahora voy con coseno. Coseno del ángulo, ¿de qué ángulo? Pues de 72.
es igual al cateto adyacente, ya vimos que es BX, sobre su hipotenusa, que es 4.77. Despejo, entonces BX es igual a coseno de 72 por 4.77 kilómetros. Y entonces lo multiplico, coseno de 72 por 4.77 me da 1.5. BX es igual a 1.5, negativo, porque ya vi que va en el negativo. Estos valores los voy a colocar en mi tabla. Entonces, voy a la tablita y BX me salió menos 1.5 kilómetros. BY me salió 4.53 kilómetros, también negativos. Eso es importante. Listo, no me cabe la M de kilómetros. Acuérdense que es kilómetros. Entonces ya tengo. Ahora voy con CX. CX, pues, ¿con qué ángulo quieren trabajar? ¿Con 62 o con 28? 28. 62. Ah, bueno, ahorita vamos a demostrar que con el que tengamos, que el que sea, ya sea 62 o 28, debe salir idéntico. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a irnos con 62 y después hacemos la multiplicación del de 28 para ver si en serio sale igual. Vale. Ok, entonces lo voy a dibujar y C vale 318. Entonces, dibujo mi vector C. Este C, aquí era 62. Ahorita trabajamos con el de 28. Ok, con respecto al de 72, entonces voy a poner su componente en Y, entonces sería CY, y su componente en X. Ok, con respecto a 72, ¿quién es su cateto adyacente? CY. Perfecto. Tengo cateto adyacente y entonces CX es su cateto opuesto. Recuerdo mis funciones trigonométricas. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa. Perfecto. Voy a empezar a desglosar mis fórmulas. Voy a empezar con seno. Seno del ángulo. ¿Qué ángulo? 62. Es igual al cateto opuesto, en este caso es CX, sobre su hipotenusa, que la hipotenusa ya se me olvidó, es 3.18. C es 3.18. Voy a poner aquí 3.18. Despejo a CX y entonces me queda seno de 62 por 3.18 y hago la operación matemática. Entonces es seno de 62 por 3.18. Me da 2.8. ¿Es positivo o negativo? Negativo. X va para acá. Ah, cierto. Lo estaba confundiendo con Y. Es positivo. ¿Ya? Y sí es negativo, exactamente. Entonces, bueno, ya aquí ya vimos es positivo, porque va hacia las X positivas, no hacia las X negativas. ¿Vale? Esto es importante. Perfecto, ahora vamos con coseno. Entonces, coseno del ángulo, estoy trabajando con 62, es igual al cateto adyacente CY, sobre su hipotenusa, que es de 3.18, me queda mi ecuación, vamos a despejarla, me queda coseno de 62 por 3.18, me da, a ver, es coseno de 62 por 3.18, me da 1.5 redondeado. Ahora sí, este es negativo, porque va hacia abajo, 1.5 kilómetros negativo. Perfecto, lo voy a vaciar en mi tabla, entonces CX me dio 2.8 positivo, me voy a poner, cambiar de color. 2.8 positivo. Y CY me salió menos 1.5 negativo. Listo. Vamos, les decía que vamos a hacerlo ahora con 28 para que vean que exactamente nos debe de dar la misma cantidad con el ángulo que usemos. Ok, entonces, si yo me voy con el de 28,
mi CX sería aquí y mi CY estaría acá. Ok. Con respecto a 28, ¿quién es el adyacente? CX. Exacto. Ahora mi adyacente es CX. Y mi opuesto es CY. Ahora es lo que cambia. Vamos a hacer las operaciones. Entonces, si hago la función seno, entonces voy a trabajar con 28. Seno dice que es el cateto opuesto. Mi opuesto es CY. Entonces voy a poner CY sobre su hipotenusa, que es 3.18. Vean cómo me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿eh? Seno de 28 por 3.18. Hago mi operación y digo, seno de 28 por 3.18 me da 1.5 redondeado. Claro que tengo que ponerle negativo porque va hacia abajo. Entonces, ¿me salió idéntico? Sí, miren, aquí está. ¿Ya vieron? Ahora voy a hacer con el coseno. Entonces voy, coseno de 28, porque es igual al cateto adyacente. Dijimos que el adyacente es CX. CX sobre 3.18 kilómetros. Entonces CX es igual a coseno de 28 por 3.18. Me queda, entonces pongo coseno de 28 por 3.18 me da 2.8. ¿Me salió igual o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, la moraleja de esto, con el ángulo que tú quieras, es igual. Lo único que tienes que identificar de ese ángulo con el que estás trabajando es quién es su cateto adyacente y quién es su opuesto, porque es lo único que cambia al aplicar las funciones trigonométricas. Entonces, pues ya está. Ya acabamos nuestra tablita, ya vaciamos. ¿Qué sigue? Aún no acabamos, apenas estamos identificando el componente de cada vector. Sigue la sumatoria. Aquí, con signos, cuenta. Entonces vamos, menos 2.03, menos 2.03, menos 1.5, más 2.8. Entonces, aquí el resultado me salió menos 0.73 kilómetros. Ahora vamos en Y. Es más 1.7, menos 4.53, menos 1.5, me da menos 4.33 kilómetros. Bueno, lo voy a dejar en 3, porque ya no cabe. 3 kilómetros. He obtenido apenas los vectores resultantes de mis pues 3 movimientos que tuve. ¿Qué sigue? Yo voy a dibujar ahorita otra vez estos vectores, ¿sale? Me salió menos 0.73 y menos 4.3. Voy a dibujar. Entonces, en X es 0.73. En X pues es un desplazamiento muy pequeñito. Si yo tuviera aquí el 1, el 2, o el 3, está el 1, el 2 y el 3, así. Entonces, pues el 0.73 que me dio, pues me va a salir ahí bien pequeñito, ¿no? Entonces va a ser como por aquí. Como hasta aquí, que vale 0.73 negativo, por eso me va para acá. Y en Y es de 4.3 negativo, entonces tiene que llegar como por aquí, ¿no? El vector. Este vector va a ir así. Bueno, me salió un poquito chueco, pero ustedes imagínenlo derecho. Las coordenadas de este punto serán menos 0.73, 4 menos 4.3. ¿Vale? ¿Qué hice? Volví a dibujar ahora mi vector resultante. Es decir, que de ese desplazamiento los compañeros llegaron ahí, a ese punto. Pero aún no sé la magnitud, me falta saber la magnitud de mi vector, tengo que saber cuánto mide de aquí a acá.
y tengo que saber su ángulo. Esto es ahorita lo que estoy buscando, ¿ok? Entonces, pues me doy cuenta que es con sus componentes, las voy a dibujar, con la componente del vector resultante en X y su componente en Y, estamos formando un triángulo rectángulo. Y entonces, perfectamente, al conocer los dos catetos, yo conozco X y yo conozco Y, al conocer los dos catetos puedo usar teorema de Pitágoras para sacar el vector resultante, que es la hipotenusa. Entonces, en lugar de ese voy a escribir vector resultante es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, que son los valores que yo obtuve de mi sumatoria. Entonces, simplemente los voy a sustituir. Menos 0.73 al cuadrado más menos 4.3 al cuadrado. Recuerden que son kilómetros, entonces pues mi resultado será en kilómetros. Saco la raíz cuadrada de 0.73 al cuadrado. El cuadrado eliminará el signo negativo. Y del 4.3 al cuadrado y me da 4.36. Entonces mi vector resultante es de 4.36 kilómetros. Listo, ¿qué me hace falta? Pues me hace falta el ángulo. Entonces, como yo conozco los dos catetos, el ángulo lo puedo sacar con mi función tangente. La tangente de un ángulo, yo siempre, como luego se me olvida, me acuerdo mucho de la coca, porque es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces ya fácilmente traigo a mi cabeza su fórmula. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto de este ángulo que yo estoy buscando de esto? ¿Quién es su opuesto? ¿Cuál es su opuesto? X, ¿no? X. No, X está, sí, el opuesto es X, perdón, aquí le puse X. X es su opuesto y entonces RY es su adyacente, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, lo voy a poner RX es su cateto opuesto. RY es su cateto adyacente. Entonces voy a escribir la fórmula, dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces abro paréntesis, arriba va el cateto opuesto que es de 0.73 y abajo va el cateto adyacente que es de 4.3. Si yo le pongo los signos menos entre menos me da más, entonces bueno, no es necesario que los ponga. Ahora, si yo quiero solo el ángulo, esta tangente me estorba, la voy a mandar al otro lado. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces al dividirlo me va a quedar tangente a la menos 1. Y una vez la voy a poner así. Entonces mi fórmula va a quedar. Teta es igual a tangente a la menos 1 de este ángulo. Entonces, o de este valor. Así lo voy a hacer. Es tangente a la menos 1 de 0.73 entre 4.3. Y me da 9.63 grados. Teta es igual a 9.63. Pero, ¿están de acuerdo que esa no es la dirección? ¿Qué me hace falta? Calcular todo el ángulo. Exacto, todo el ángulo en sentido antihorario. Entonces, si yo ya sé este pedacito, ¿qué sería lo más fácil para poder calcular todo el movimiento de aquí? ¿Qué harían ustedes? Restarle 90 menos 9.63. O por qué no de una vez al 270 y restamos. Cierto. Sí, ¿no? Porque acuérdense que aquí es 90, aquí es 180 y aquí es 270. Aquí. Entonces, pues una vez al 270 les resto el 963 y ya me da el ángulo. Entonces, vamos a hacerlo. 270. Aquí. ¿Están viendo el 270? ¿O ya no se ve lo que estoy escribiendo? Ya no se ve. Ok, entonces ahorita me paso a la siguiente. Entonces, voy a poner, mi ángulo sería, mi dirección
que todos los vectores deben tener magnitud, dirección y sentido. Todos. Entonces, magnitud me dio de 4.36 kilómetros. Mi dirección, entonces voy a obtener de resta 270 grados menos 9.63. Y el resultado me da 260 voy a redondearlo 4 grados. Así se reporta. ¿En qué sentido? Bueno, si voy al dibujo, yo ya vi que va al sur del oeste. Entonces el sentido es suroeste. He terminado y obtuve el vector resultante que me está del movimiento. Laborioso, son varios pasos, pero pues es todo lo que tienes que hacer. Si hubiera 5 vectores, pues ni modo. De los 5 vectores hay que sacar sus componentes, y hay que sumarlos, y hay que sacar Pitágoras, y para sacar la magnitud del resultante, y después con tangente sacar el ángulo. Esto se hace pues en todos los casos que tengamos más de dos vectores. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Hay alguna duda? En lo último que puso no tiene que ponerlo de si es el ángulo, la dirección en sentido horario o antihorario. Sí, aquí está. Lo puse en 260 grados. Por eso le resté a 270. Recuerda que como me salió el ángulo aquí, el chiquito, me salió 9 grados. Ajá. Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hice fue restar los 270, les resté esos 9 grados para que me diera exactamente el ángulo en sentido antihorario. Entonces, por eso aquí puse la dirección. 270 menos 9.63, que fue el ángulo que me dio con la tangente, entonces sale 260.4 grados. Pero sí se reporta, siempre en sentido antihorario. ¿Hay alguna duda de cómo saqué ese ángulo? No, profe. No, creo que todo bien. Ok, entonces vamos a resumir lo que hicimos. Voy a presentarles el otro que estábamos viendo. Ustedes tienen aquí en su material. Bueno, vamos a resumir los pasos. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros lo que hicimos es dibujar todos los vectores en el plano cartesiano. Ya que dibujamos los vectores, identificamos sus ángulos, ahora señalamos en nuestro plano los componentes X y Y para cada uno de los vectores. Ese es el paso 2. El paso 3, elaboramos una tabla de componentes para que pudiéramos separar sus X y sus Y. En la tabla de componentes, muchos ya han hecho este método, pero sin usar tablita. A veces yo he visto alumnos que me llegan haciendo muy bien las operaciones, pero de repente se empiezan a combinarme y sumando X con Y y se hacen bola en todo su proceso. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda la tabla? A organizar tus datos. O sea, ya de todo ese proceso maraña que hicimos de cuentas, a ver, ponlas todas en orden y pon X con X y Y con Y. Para eso me sirve la tabla. Entonces, si es necesario que la pongas para que me organices tus datos y luego a veces quieren que encontremos así en toda su libreta que está lleno de operaciones, quieren que encontremos qué valor les dio. Entonces, no. Lo vas a organizar en esta tablita, vas a vaciar todos tus componentes que te vayan dando de cada vector. Ya que tengas tu tablita completa, porque ya calculaste todo, vas a poner ahora sí la sumatoria. Sumas todas las X, sumas todas las Y y nos saldrá sus componentes resultantes. Esta componente en X resultante y la R Y resultante, vas a utilizar teorema de Pitágoras para poder obtener la magnitud del vector resultante y con la función tangente obtendrás su ángulo, el cual debe ser reportado en sentido antihorario. Eso es importante, como el compañerito estaba comentándonos. Entonces, todos esos pasos se hacen. Aquí, este ejemplo 3, bueno, se trabajó con otros ángulos. Vean que ellos trabajaron con 40, nosotros trabajamos con 50.
Bueno, aquí en la que les puse, trabajaron en 18 y nosotros en el PowerPoint trabajamos con 72. Aquí en el ejercicio trabajan con 28, nosotros trabajamos con el 62. ¿Con qué objetivo? Para que demostremos que por el lado donde trabajemos nos tienen que salir los mismos vectores, los mismos componentes. ¿Sale? Entonces, pues a lo mejor varía un poco por decimales, pero vean, la resultante salió 4.38 aquí, a nosotros nos dio 4.36, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale diferente? Pues por los decimales. Y la tangente, aquí obtuvieron su tangente de este lado, que es de 80, le salió 260.9, a nosotros nos salió 260.4. Entonces, por decimales varió muy poco, pero ¿están de acuerdo que nos salió exactamente lo mismo? Sí, profesor. Entonces, de donde trabajes, el ángulo que quieras, puedes usarlo. El único que identifiques bien es que quién es su adyacente, quién es su opuesto. Muchos vienen acostumbrados a que el coseno siempre es para el eje de las X. No siempre, porque depende del ángulo. Entonces, no te vayas con esa idea. Lo que sí aprende bien es identificar quién es su adyacente y quién es su opuesto, y con eso ya la hiciste. Pues, si no hay dudas, ¿alguien tendrá alguna duda del trabajo? Voy a detener ya la grabación. Alan, ¿sigues teniendo duda en la descomposición de vectores? No, profe, sí le entendí. Bueno, quería comentarle algo, pero ahorita que se desconecten todos. Ok, sí está bien, Alan. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya servido y espero que puedan hacer su trabajo de forma adecuada. Cualquier duda me mandan mensaje, pues yo estaré al pendiente de la plataforma o a mi correo. Ya han visto que pues me llega el correo y yo les contesto. Entonces, pues les agradezco mucho, chicos, que tengan buen día y pues nos vemos la siguiente clase, que sería el próximo martes. Ok, por favor, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós, Natalia. Adiós, Jorge. Adiós, Jafet, Etán. ¿Quién más está? Yesenia, Pablo, José Manuel, Ángelo, Alan, John, Daniel. Adiós, Daniel. Está Jonathan, Mariana, Jesús, Kevin, Daniel, Abraham, Víctor, Natalia. Muchas gracias. Me espero entonces, Alan. Adiós, Yesenia. Alan, Jesús, ¿por qué estás en dos teléfonos? Tengo dos conexiones contigo. Es que uno lo utilizo para el audio. Ah, ya. Con razón. Mariana, Pablo, creo que se durmieron. Gracias, Pablo. Nos vemos la próxima clase. Creo que también Pablo se durmió. Ok, a ver, Alan, dime que te escucho. Bueno, le quería comentar. Dime. Hace día estaba platicando con una amiga, bueno, sobre esto de la clase. Y me comentó que, bueno, iba conmigo en la prepa, pero me comentó que no le entendió bien. Entonces le quería pedir, bueno, si me autoriza compartirle la clase. Me parece que serían los dos videos, la clase anterior y esta.
Mira, ¿cómo se llama tu amiga? Citlali. Citlali. Ok, a mí para que ella pueda entrar, me va a tener que mandar, me llega un correo de Google, pidiéndome la autorización de compartir. Ok. Entonces, me, me va a llegar, entonces está bien, yo estoy al pendiente, tú compártele el link, a la hora que ella entre, ella me va a pedir la autorización, el Google, entonces yo se la doy sin problema. Ok. Bueno, lo que tienes que también grabo las sesiones para cuando yo no recuerdo algo así, también yo las grabo. No sé si le puedo compartir Ok. las que yo grabé o... Sí, Ok. sin problema, ¿eh? Si a ella le sirve y le entiende, adelante. Lo que sí, digo, yo también te lo estoy compartiendo a través del Drive. Ujú. Hables tu Google, te vas a Drive y le das en compartidos conmigo y ahí te va a aparecer la carpeta. Entonces, sin problema, ¿eh, Alan? Ok, profa, sí. Órale. Y que cualquier cosa aquí estamos. Sí, profa. Pero no le taparía nada de logos o así, ¿verdad? No, pues no, digo, lo está usando. Sí, sí, sí. Bueno, O sea, debe de reconocer que somos de nosotros, de la UT. sí, profa. Sí, Sí. sin problema. Gracias. Órale. Que estés muy bien. Igualmente, gracias.